Hola chicos y chicas, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más desde Marching Project. Estamos aquí una vez más con un invitado súper especial que desde hace mucho tiempo también ya estábamos tratando de traer al programa. Gracias a Joseph. Joseph, si estás viendo esto, seguramente sí. Él también fue parte fundamental para pues poder hacer estas colaboraciones posibles y bueno, también pues por el interés por más gente de otros países y no solo de México para participar en este podcast. Contamos con la presencia de un personaje muy importante, muy interesante, eh, que ha estado en una de las bandas, o está en una de las bandas más importantes de Colombia, de América Latina. Entonces, pues, les presento y le damos la bienvenida a David. David, hermano, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, mucho gusto a todo el público aquí pues presente tanto de México como de los otros países de Latam. No, pues encantado de poder pues como compartir estos espacios. Por ahí también un saludito al Joseph, que fue como el primer contacto para poder pues como hacer esta grabación. Y nada, vamos a conversar un rato y a pasar un rato bacano. Claro que sí, amigo. Pues mira, la verdad, bastante interesante la plática del día de hoy porque como eres un invitado especial, como ya lo he estado haciendo, trabajando con otros invitados también, con otros personajes importantes del mundo del marching, eh, pues primero es más que nada la importancia de lo que tú haces, tu trabajo. Ahora ya no solo nos vamos a México. Con Joseph platicamos en su momento, pues parte de que lo que él vivió allá en Colombia, cuando se fue y demás. Ahora nos pasamos a ti que resides en Colombia, que eres de allá. Entonces ahora nos vas a dar otra perspectiva, otro punto de vista, otras opiniones. Pero primero nos pasamos a lo principal. Eh, Tú eres integrante, fuiste integrante de Meva, o cómo está el rollo por ahora. Bueno, yo entré a Meva a finales del año 2021, como en septiembre, octubre del 2021. Actualmente me encuentro en la temporada 2025 también marchando nuevamente en MEVA. ¿Qué tiempo tiene que empezaste en esto? Porque, bueno, me imagino que ya te vas un rato igual en el mundo de las marching, en las marchas. Bueno, empezaste en un instrumento, de ahí te pasaste percusiones, ¿sabes? Sí, bueno, realmente yo comencé pues en toda esta aventura más o menos a la edad de los 7 años. Estamos hablando de más o menos hace 15 años, aproximadamente 2010. Y bueno, no, realmente en primera instancia siempre me llamó mucho la atención la percusión. Siempre pues, como que al principio me dejé cautivar mucho pues como por el redoblante, pero pues en esa época cuando yo entré a las bandas aquí en Colombia se usaban todavía los redoblantes, eran como con correa y eran pues como unas marchas muy marciales y toda la vuelta. Todavía Ajá. no había llegado ese tema como de las drumlines ni de las drum corps o las marching bands a Colombia. Bueno, de hecho Ciudad de Medellín o Guardia Real de Antioquia, que eran bandas que ya estaban como incursionando en eso de implementar instrumentos pues como de llaves, de pistones a las bandas de marcha. Pero pues sí, realmente yo empecé como desde una marcialidad y desde unas bandas pues como muy de corte militar. Sí, claro. Y me imagino también que también en Colombia fue un proceso de todo este cambio, ¿no? De cuando varias bandas empezaron ya a incursionar, perdón, al marching y de ahí al drum corps. Pero para esto me imagino que sí tuvo que haber primero un tiempo de marching. Alguien dijo, vámonos a USA, tenemos las oportunidades, regresan, se los comparten y es donde ya empiezan a abrir ese panorama. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo sentiste ese cambio o qué tanto tiempo le tardó a Colombia
adaptarse o bueno, empezarse a adaptar a cambiar estos estilos, vaya. Bueno, eh, partamos desde la premisa de que todavía estamos en ese proceso de transición en que cada vez las bandas pues como que se van profesionalizando más o van como tomándose las cosas de una manera más en serio, tanto desde su parte de planeación como la estrategia que piensan pues cómo implementar y pues finalmente el nivel de exigencia a la hora pues de ejecutar, ¿cierto? Entonces digamos que Colombia todavía está en ese proceso de transición. Si bien hace ya más de una década personas, por ejemplo, como Chonto en su momento, fueron personas que tuvieron pues como una visión diferente de las bandas de marcha en Colombia. Pues fueron las personas que empezaron como a implementar especialmente esas percusiones de marcha, fue con la llegada también de Jesse Brooks y toda esta vuelta que digamos que en Colombia se empezó como a germinar esa semilla de las drumlines como tal. Ya pues a principios de los años, pues sí, esa 2012, 2013, pues realmente no tengo como muy claras esas fechas. Hubieron personas pues de aquí de Colombia que pudieron ir a marchar en Mandarins, eh, en Music City, si no estoy mal, también marchó Sí, uno. Pues ya otras personas que marcharon, por ejemplo, en Madison Scouts, en Crown, en Conexus, en Rhythm X. Y bueno, además que se me escapan también algunas personas, pero sí, se puede decir que más o menos hace unos 15 años fue como ese estallido acá en Colombia donde la gente... De hecho, hoy en día todavía estamos luchando mucho. Hay personas que como están cómodas en su lugar, pues no les interesa como evolucionar pues más allá de solamente hacerse ajenos o simplemente dejar que las otras personas vayan evolucionando, tratan de trancar un poquito los procesos, tratan de trancar los eventos, tratan de trancar de muchas maneras, porque simplemente no les interesa salir de ahí. Entonces, digamos que también como esta nueva generación que estamos en este momento en las bandas de marcha, que ya estamos empezando también como a ser instructores y toda la vuelta, estamos tratando de demoler esas barreras y como esos estigmas que hay de que las cosas solamente hay una forma de hacerlas, o de que solamente algunas personas saben cómo hacer las cosas. Entonces, digamos que el arte de las bandas de marcha en Colombia y en América Latina en general también tienen un toque empírico bastante importante, porque digamos que no hay un estudio o sea, certificado por una universidad aquí en Colombia sobre, por ejemplo, percusión de marcha, o por ejemplo en diseño o de drill o cosas así, o especialización, por ejemplo, para música de bandas de marcha, sino que independientemente de las profesiones o de las cosas a las que se dediquen los diferentes maestros o instructores, pues también basados en su empirismo, en su proceso, en lo que han vivido, en lo que han conocido, en lo que quieren o esa meta como aspiracional, es finalmente en lo que se enfocan pues finalmente creo que no está mal porque cualquier aporte que haga una persona a cualquier institución es algo realmente valioso pues son muchas las personas que han contribuido a el crecimiento de las bandas de marcha aquí en Colombia. claro, claro. Y es bien interesante porque aquí en México realmente pues todavía no hay todavía también lo mismo que tú comentabas, que hay personas, bandas, maestros que no quieren salir de esa como zona de confort. Entonces no quieren experimentar con otros estilos. Bueno, el drum corp como tal. El marching es el que está un poco más sólido. Pero si bien me imagino, como mencionas, que ha sido, bueno, todavía tienen esa transición, pero que ya mucha gente fue y regresó a Colombia desde hace un poco más de una década. Pero, ¿cómo crees que fue ese proceso para que empezaran en estos 15 años, 10 años, justamente a incursionar más en el drumcore, por ejemplo? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues realmente hay muy pocas drum corps, si no es que dos o tres, que yo sepa. De ahí en fuera son puras marching y bueno, son marchings algunas las más grandes y más conocidas, pues bastante buenas,
pero seguimos en lo mismo, como que todavía no hay incluso esa disciplina, esa intención de que queramos evolucionar precisamente. Entonces, eso al menos acá en México. En Colombia, te digo, gente va, gente regresa y cómo impacta el proceso para empezar, porque pues me imagino que alguien llegó y tipo, vamos a hacer esto, lo vi allá, lo aprendí allá, este, se trabaja de esta manera, de esta forma. Y también en eso en cuanto a en alguna parte en específico, a lo mejor percusiones. Las percusiones así y así y así se trabajan de esta forma, de esta forma. Los alientos lo mismo. Bueno, como marching, pues hay desde maderas hasta la percusión. La drum corp, yo tengo entendido y he visto que son solo puros brass, puros metal. Entonces, me imagino que aparte de que siguen, como mencionas, creciendo, experimentando, realmente hay un nivel increíble en Colombia. Hay un nivel muy grande ya y que para llevar 15 años sí parece que llevan mucho más de 10 15 años. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte que les ha llevado a evolucionar bastante bien? Porque lo han adaptado a lo que se hace en Colombia. Lo han adaptado bastante bien y el nivel lo han demostrado en sus presentaciones, en los shows, en las fall runs, eh, en los videos, por ejemplo, de Meva, que otra banda, pues gran banda también. Entonces, son bandas que lo han adaptado bastante bien. Entonces, ¿cómo impactó? ¿Cómo fue ese proceso de que alguien dijo, vamos a hacer esto y funcionó? Porque les está funcionando. Entonces, es importante eso. Bueno, digamos que esa parte ya histórica, tengo conocimiento de cosas y anécdotas puntuales, pero bueno, vea, realmente yo me atrevería a decir, si no me falla pues como la memoria, la primer banda que quiso implementar en formato Drum and Bugle Corps y fue la primer banda que más le metió al tema de la drumline. Y fue la primer banda que incursionó mucho en todo esto de, por ejemplo, la técnica de marcha, toda esta vuelta. Gran banda. Sí, o qué, eso sí Sí, sí, es algo indiscutible. Eso también es como gracias a esa visión que tuvo pues en su momento el Chonto, que en paz descanse, que fue digamos que una guía muy importante y marcó una época muy trascendental en la historia de las bandas de marcha en Colombia. Mm, Bueno, ya después de eso, llegó al país un profesor que se llama Jesse Brooks. ujú, Esta persona trabajó con Gran Banda, trabajó con Meva, trabajó con Ciudad de Medellín. Bueno, realmente no me acuerdo con quién más trabajó, pero el caso es que él empezó con la filosofía de ser muy limpios en las cosas básicas desde la parte técnica para poder pues como generar una mayor limpieza o mayor orden al nivel de ejecución, hablando pues desde el tema de la percusión. Pues yo sí. tuve la oportunidad de conocer a Jesse, pues estuve un tiempo tomando clases con él cuando yo estaba en Ciudad de Medellín, pero pues realmente lo que pude como aprender de él fue muy poco, porque pues en esa época yo estaba pues como aún muy pequeño y pues realmente o sea, todavía no estaba como mentalizado en que quería pues como dedicarle más a la banda. Pero si nos vamos a remontar históricamente, la primera institución que empezó pues como a trabajarle fuertemente a todo este proceso de las Drum and Bugle Corps o de las marching bands o de pues sí como la profesionalización o tratar de empezar a trabajar como los grupos de pues categoría World Class fue Gran Banda. Y ya a partir de ahí empezaron a salir muchas personas que empezaron a poner su granito de arena en diferentes bandas como Meva, como Fénix, como la Rafael Núñez, como pues en su momento Ciudad de Medellín. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, ahí se fue multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y ya digamos que en casi todas partes hay profesores que hemos pasado pues como por Gran Banda o por Meva. Y eso es muy bacano porque, digamos, como era un grupo primero, ese primer grupo experimental,
Ese Ujú. grupo experimental dio clase, entonces ya no era un solo grupo, sino que cada persona tenía casi que su grupo, entonces ya eran muchos grupitos. Y esos grupitos empezamos a salir personas como por ejemplo, pues mi hermano y yo, Santiago Gómez, Miguel Álvarez, Daniel Cadena, pues mucha gente del gremio que ya empezó también a dar clase, entonces como que esa semilla se fue propagando, se fue multiplicando, se fue multiplicando. Y pues ya hoy casi todas las bandas tienen pues como instructores que han pasado por Meva, por Gran Banda, ¿cierto? Porque digamos que como empezó esa corriente desde Gran Banda, pero pues también han habido en otras instituciones procesos muy buenos y procesos pues que han tenido resultados. Entonces, finalmente, casi todos hemos pasado por ambas agrupaciones. O sea, realmente si usted se pone a analizar, por ejemplo, la percusión de Gran Banda o la percusión de Meva, Sí. pues hablando contexto Medellín, o sea, casi todos han marchado en las dos bandas. Entonces realmente no es como la formación de una o la formación de otra, sino como todos con los procesos formativos que hemos tenido en las diferentes agrupaciones podemos construir un todo que realmente pueda aportar al gremio. Eso es bien interesante lo que dices, porque, a ver, me imagino que como en todo, hay una competencia, no sé, puede ser de forma sana o a lo mejor no, a lo mejor Colombia tiene también sus rivalidades, o solamente cuando hay competencias así ya fuertonas, pero, por ejemplo, aquí en México el problema más grande que tenemos son muchísimos egos. Y realmente eso también nos ha impedido los que queremos hacer un cambio, todavía que se atrase mucho más. Y de ahí también, pues, tenemos el detalle que en algunas participaciones aquí en México que llegan a organizar, como algunos concursos y demás, muchas veces, por ejemplo, concurso que no siempre van a juecear maestros especializados en el marching o que conocen del marching, llegan a ir otras personas. Ahora sí que estas personas que organizan no le meten como esa importancia que debería de tener el marching. Eh, entonces, también lo mismo, otros eventos parecidos llegan a dejar de ser concursos y llegan a ser ya nada más convivencias. Ya no hay una premiación, ya no hay un jueceo, ya hay una puntuación, ya no hay un feedback, una retroalimentación. Oye, sabes que tu banda necesita mejorar esto, los vemos el siguiente año. Y la ganadora lo mismo, pero bueno, o sea, no hay algo que realmente todavía, eh, de cierta forma aquí en México, lo haga de forma tan fuerte. Y lo mismo, al ser algo ya más como de que convivencias convivimos entre bandas, pero afuera nos tiramos o se tiran de todo, hasta de lo que se van a morir. Y de ahí no pasa, no se comparte el conocimiento muchas veces. Entonces ahí es algo interesante lo que mencionas, que ambas bandas, Meva y Gran Banda, han formado buenos músicos, han salido bastante gente experimentada de ambas bandas. Entonces me imagino que eh, deben de tener una filosofía, una preparación para que digan, mi meta es esto, queremos hacer algo por Colombia, por las bandas en Colombia, y bueno, me imagino que de ahí se fueron a cada quien a su lado, pero realmente cómo fue esa parte, o sea, en su momento les complicó, tuvieron alguna rivalidad, no hay rivalidades, cómo es allá en Colombia, porque aquí en México te digo, es un show bien diferente. Y aquí es, ¿saben qué? Todos amiguitos, no hay jueceo. Y si hay jueceo es muy bajo, honestamente. Todavía el Wansby es como que lo más fuerte en México, pero todavía falta mucho para eso. Entonces, en Colombia, ¿cómo es esa parte? Para que aquí en México conozcan la visión de, no, gran banda y me va, no sé, las más fregonas de Colombia. Ajá, pero ¿cómo tienen su historia ustedes? Bueno, realmente, pues dentro del campo, en la parte competitiva, obviamente, pues todos somos rivales y digamos que se mantiene como esa línea del respeto, pero finalmente pues estamos compitiendo, ¿sí o qué? Y si estamos compitiendo, pues estamos con una mentalidad diferente. Claro.
Obviamente, como en todas partes, o sea, Colombia tampoco es una fantasía animada. Obviamente aquí hay gente muy venenosa, gente que todo el tiempo quiere hacer mal ambiente, Claro, claro, personas malintencionadas, personas que no se alegran, por ejemplo, cuando las demás personas empiezan pues como a prosperar o a crecer, están pues también las personas que te saludan y después están hablando pues pestes de todo el mundo y entonces aquí de todo. Pero, pues, también está la mayoría de personas que, pues, podemos convivir con cualquier persona sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente todos, y ahí estoy incluido yo claramente, en algún momento hemos tenido, pues, como roces con otras personas y pues, se han creado como, no digamos como que sean enemigos, sino que simplemente son personas con las que pues, no son gratas para la convivencia, ¿cierto? Pero pues claro. eso pasa en todas partes, no solamente pasa en las bandas, pasa en el trabajo, pasa en la universidad, pasa en el colegio, en donde sea. Finalmente uno no tiene como que congraciar con todo el mundo. Ya la cosa va en qué tan profesional seamos o qué tanto podemos separar lo personal de lo profesional. Porque pues si yo estoy performando y tengo al lado una persona que no me agrada y no me cae bien, pero pues hace parte de mi equipo, tenemos que trabajar de forma sinérgica para poder tener un buen resultado. O igualmente, si tengo al frente una persona que no me agrada, una persona que simplemente no tengo una buena relación personal, pues igualmente dentro del campo somos oponentes y pues hay cierto respeto que se tiene que manejar, pues como para una competencia entre comillas sana. Pero pues obviamente sí, siempre van a haber pues como esas peleas y pues ya personas que tienes por fuera de la banda y no sé qué situación. Y pues eso también migra pues al ambiente de las competencias o de la banda. Pero no, pues realmente es, es bacano yo poder pues Eh, pues de hecho yo trabajo, o sea, yo en este momento toco en Meva, pero pues yo también trabajo con más bandas y dentro de esos staff de otras bandas hay gente de Meva, hay gente de Gran Banda, hay gente de Bogotá, de banda y en diciembre probablemente nos vayamos a dar duro en el campo y a ver quién gana, a ver quién toda la vuelta, pero pues si estamos parchando o estamos por ahí simplemente partiendo del tiempo, nada que ver, o sea, para mí, o sea, realmente yo considero que la madurez comienza cuando entendemos que las personas no viven con un escudo de una institución tatuado en el pecho. Simplemente tenemos un uniforme por una temporada, por otras temporadas, pero pues finalmente por fuera todos somos personas comunes y corrientes. Ok. Entonces, pues creo que eso radica también mucho desde la madurez del staff de la banda. Porque si una banda está todo el tiempo hablando mal de otra, desde el staff, o si hay una persona que como que promueve ese odio o o ese resentimiento con otra banda, pues ¿qué se espera de los integrantes? Claro. Entonces, pero no, realmente yo considero que, pues conociendo otros contextos, considero que el ambiente de bandas aquí en Medellín es sano dentro de lo que cabe. Obviamente, como ya dije, siempre hay las situaciones y las cosas que pasan, pero realmente nunca ha pasado como a mayores. Siempre es como cualquier discusión por ahí sin sentido, boba y ya al final del día todo bien. Y de ese punto partimos a esta pregunta. ¿Cómo manejas la disciplina, David, y la motivación dentro de tu equipo de Meva o de otras bandas en donde estás para mantener el nivel que ya muchas bandas ya los caracteriza? Bueno, es un tema bastante complicado porque es demasiado subjetivo. Depende mucho del punto de vista de la persona a la que vos le hagas la pregunta. A ver, en mi caso personal, a ver, yo no voy a estar aquí como pintando todo así que es fantástico y maravilloso porque pues es la realidad que no, ¿cierto? Sí, Obviamente todos en algún momento llegamos y decimos como, ay, qué pereza ir a ensayo, Dios mío, qué cansancio. En general, eh, todas las personas que estamos en bandas de marcha, no es como en Drum Corps que podemos como solamente estar encerrados perteneciendo a la banda una cantidad de tiempo, sino que llevamos nuestra vida al mismo tiempo, o sea, de forma paralela. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que trabajar, trabajo en este momento con aproximadamente 10 bandas, tengo una orquesta, toco con la orquesta de la universidad,
estoy estudiando en la universidad, pues también tengo mi vida social, tengo que dar clases, tengo que viajar a dar talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente mi vida se vuelve muy trajinada, pues se vuelve muy agitada, se vuelve muy pesada. Entonces, claramente hay momentos donde yo llego al ensayo y yo digo, no, no, parce, no quiero ensayar, estoy cansadísimo, no tengo ganas, o sea, yo agarro ese bombo y siento que pesa 40 kilos más, pero, por ejemplo, en el caso personal es muy bacano porque pues yo toco en una línea donde somos puros amigos, literalmente. Entonces fue como unas amistades que se fueron construyendo con los años y este año pues estamos ahí todos juntos porque está, por ejemplo, mi hermano, que pues yo llevo tocando con mi hermano toda la vida, un amigo que se llama Santiago Gómez, que lo conocí hace como 4 años tocando Redo en Meva, y desde ahí para acá se volvió como en otro hermano para mí y para Samuel, y nosotros venimos tocando con él ya hace como 4 o 5 años. Está pues Michael Guzmán, que también se volvió pues Ya, como muy cercano a nosotros hace un tiempo, desde que estuvimos en Gran Banda pues marchando el año pasado, y ya nos volvimos como muy panas, entonces también. Está pues ya Emiliano, está Bolívar, está el hermano de Santiago que pues ya no marcha, pero estaba, que es Camilo Gómez, y así. Entonces es muy bacano porque como que yo llego a un lugar donde no son desconocidos que van a tocar conmigo, sino que son también como parceros. Entonces como que llegamos, molestamos, nos reímos. O sea, es que, a ver, realmente un ensayo de nosotros no es como llegar así, poner un metrónomo y empezar a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y nos vamos. sí, No, no, sí. no. Nosotros llegamos por ahí una hora antes, nos sentamos, comemos algo, hablamos bobadas, nos reímos, sacamos, vamos y ensayamos. Entonces es muy bacano porque más allá de solamente ser un ambiente como pesado o un ambiente que requiera pues como exigencia, porque o sea, claramente sí la requiere, también se vuelve como una forma de descargarse emocionalmente, porque yo vengo pues de todo el día en la universidad estresado con trabajos, con exámenes, con mil cosas, y llego allá y me río un rato, me distraigo y ya. A pesar de que me da pereza ensayar en algunos momentos porque estoy cansado físicamente, como que esa energía y como ese feeling que hay con la línea, le da como la moral a uno para poder ensayar. Entonces, Claro, es ahí donde yo digo que es muy subjetivo. Si yo tengo un buen ambiente dentro de mi línea, es muy bacano y digamos que ser disciplinado no cuesta tanto que cuando hay un ambiente tenso dentro de la línea. Cuando hay un ambiente tenso dentro de la línea, ya es el cansancio más la pereza de tener que convivir esos ambientes. Entonces ahí ser disciplinado se vuelve muchísimo más complicado y uno tiene menos motivos para ir o para estar como cómodo. Entonces sí, pues en mi caso personal, ese es como el panorama porque, o por ejemplo cuando estaba Yayo, pues cuando estábamos con Joseph, era muy bacano porque pues Joseph vivía en mi casa. Entonces, eh, todo el tiempo éramos con Joseph ensayando, Joseph nos mandaba videos, éramos Samuel y yo en la universidad y era Joseph sacando cosas aquí pues en la casa en el pad y llegábamos, nos mostraba, era bacano, porque era como si, pues es como ese sentimiento de que finalmente el gusto por la música es lo que nos mantiene a todos como muy unidos. Entonces en ese caso es muy bacano porque pues yo todos los años digo, no, yo ya estoy cansado, me voy a salir de la banda, no aguanto más, tengo que pensar en mi vida. Pero, pero llega enero y dice, ¿y qué banda? Ah, sí, vamos otra vez para la banda. Y pues así nos va yendo. sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, pues es la parte humana de todo esto también siento yo. O sea, así como cuando es el show, es el desfile, la presentación, hay un trabajo, se ve reflejado, ¿no? También detrás de todo eso, aparte de horas de ensayo, de regaños, de una y otra vez hasta que no salga, está la otra parte donde justamente pues mencionas, buscamos el cómo divertirnos, pasárnoslas chido, sin que se vuelva pesado, o donde muchos llegamos a desestresarnos precisamente, a desahogarnos por toda la chamba, el estudio, viajes, etcétera. Entonces, eso es bien importante también, porque, o sea, como en todos lados, el trabajo se ve, porque ahí está. Pero tampoco se trata de como tal, o sea, todo súper bonito, color de rosa, no, han de trabajar bien duro en Meva, en gran banda, tal, pero como dices, a lo mejor de repente tienen sus momentos igual, o sea, chavos, llegamos una hora antes, vamos de relajo, estamos ahí entre compas, está súper chido eso realmente. Entonces, es para que lo que nos escuchen
precisamente, ¿Sabe qué, mane? dígame. Realmente, si yo tuviera que dar una recomendación o un tip para que sean más cómodos los ambientes de ensayo, es que todos entiendan que si no se trabaja de manera sinérgica, la banda no va para ninguna parte. Una banda de solistas no sirve. La banda no es para gente que quiera resaltar, no es para solistas, no es para gente que quiera llamar la atención o sobresalir más que los demás. El día que una línea entiende que todos trabajamos en pro de un solo propósito, es cuando en el campo se refleja eso, que todos estamos conectados y queremos es trabajar en pro de algo, más no por mí o por otro o por el otro, no. Todos somos como peones trabajando en pro de un propósito. Entonces, es una invitación porque pues al haber convivido con personas de México, sé que los ambientes, por ejemplo, allá son muy pesados en cuanto, por ejemplo, a esas disputas Sí, integrante-director, integrante con sí, integrante, que no, que yo quiero hacer un solo, que yo de qué, y allá todos se agarran por eso, pero finalmente ahí, queramos o no queramos, todos dependemos del otro. Entonces, a mí no me sirve de nada yo estudiar y ser muy bueno y tocar demasiado, y yo dejo a mi otro compañero que tiene una falencia con algo a un lado, o lo aparto. Porque finalmente en la competencia no va a salir yo solo, vamos a salir todos. Y si yo estudié mucho, pero el otro no estudió nada, me va a haber afectado yo. todos al final. Entonces, la clave va a ser es entender que si no trabajamos todos de una manera sinérgica, las bandas no van para ninguna parte. Anoten, muchachos, anoten para que vean que no, pues es cuento, para que realmente sí, o sea, es importantísimo todo eso. Pero pues bueno, siento yo que también tiene que ver mucho la mentalidad, porque pues bueno, puedes decirle a los chavos, a la gente, no, pues chavos, vamos a hacer este trabajo en equipo, somos un equipo, somos una banda, este es nuestro propósito. Pero pues, así como en todos lados, hay gente que no quiere aportar, que está por estar, que no, ¿sabes? Esa gente que siempre no falta en ningún lado, ¿no? Que no nos apoya mucho, no aporta mucho y de repente eso se contagia muchas, bueno, aquí en México se contagia bastante en los ensayos que tenemos de repente. Siento que siempre tiene que ir uno que vaya muy cansado o que no quiere ir a ensayar y ya nos contagió a toda la banda o a toda la línea y se viene todo el ensayo para abajo y es volver como que a motivarlos o, ¿sabes? A hacer una actividad para que al final de cuentas pues vuelvan al trabajo sin estresarse. Pero bueno, en parte creo que es algo que se tiene que trabajar. O sea, eso ya va, siento yo mucho que lo han trabajado ustedes desde los de arriba, los maestros, los encargados, los instructores que han estado arriba, pues son los primeros, ¿no? En que les caiga el chip, el 20 saben que es esto, esto y esto. Y todos en para que la capten, ¿no? Ah, sí, sí, vamos a hacer esto. Eh, Somos una banda y sí, muchas veces aquí sí pasa eso, lo que mencionas, ¿no? No, es que yo quiero esto, no, yo toco bien fregón y el compañero se queda de lado justo. Entonces sí es, todavía muy complicada esa parte. Siento yo que es una cuestión de mentalidad. O sea, la verdad, creo que es una mentalidad que todavía nos cuesta a nosotros mucho aquí en México, pero que bueno, al final del día, todo tiene un propósito, ¿no? O sea, un concurso, una competencia, lo que sea, ¿no? Al final para aumentar ese nivel, ¿no? Precisamente, que es el que muchas veces nos hace falta. Ahora nos vamos a una parte un poquito más relajada ya, precisamente por tocando este tema. Tú ya mencionaste algo que haces cuando vas a ensayos y vas como que pues, muy estresado, que no, o no quieres ir a ensayar, pero bueno, al final de cuentas vas y te la pasas bien un rato y pues ya después otra vez a la chamba. Eh, Independientemente de las bandas, ¿tú tienes alguna rutina o haces algo en específico que a ti personalmente te ayude a relajarte cuando vienes de viaje, tuvieron una temporada fuerte en Meva y les dan un chance de relajarse? David, ¿cómo es que se relaja él en su casa, en su cuarto, él?
para volver a la temporada más fuerte? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, eh, adicional pues de mi vida como marchante pues, en bandas aquí, escribir música y todo esto. Adicional a esto, pues hace poco monté una orquesta de salsa y música tropical en general. Entonces también estamos pues, sacar ese proyecto adelante. Adicional estudio publicidad, pero realmente, Mane, yo vivo una vida, pues siento yo que es bastante proactiva. Ok, ok. Entonces, realmente mi manera de relajarme, por ejemplo, es escribir música. Tengo, no sé, arreglos pendientes por escribir, entonces no tengo nada que hacer, me vengo para el balcón de mi casa, abro la ventana, que entre frío, me pongo los audífonos y me pongo a escribir. Por ejemplo, me pongo a tocar bajo, eso también me relaja mucho. Eh, realmente yo no, yo no tengo una concepción más allá de mi tiempo libre lejos de la música, porque es como mi vida profesional, mi vida personal, todo el espacio que queda es música. De Ok, mil ok. maneras, en diferentes grupos, diferentes instrumentos, diferentes posiciones jerárquicas, etcétera. Pero, por ejemplo, también es muy reconfortante como poder tener, bueno, a mí me gusta mucho enero, porque realmente en enero no hago la gran cosa. Entonces es como que ese mes puedo literalmente quedarme en mi casa, despertarme a las 10 de la mañana, levantarme a no hacer nada. Y pues realmente es necesario pues como tener esa gasolina o ese respiro para uno poder volver a coger el año pues tener energía para eso, porque finalmente tampoco es sano eh, no parar. A una vez también tiene que tomarse un espacio y descansar y respirar. Entonces, por ejemplo, a estas alturas del año, yo ya estoy enzorrado, ya estoy Sí. cansado, ya se me están como agotando las neuronas de tanto pensar en mil cosas, pero pues ya finalmente la motivación es, bueno, ya, 2 meses, toda máquina, que los proyectos terminen bien, que la banda termine bien, que obtengamos buenos resultados con las bandas vinculadas a MAD, que la orquesta esté lista, toda la vuelta. Ya, me puedo relajar en diciembre y en enero. Pero así como que yo en mi día a día, es que, pues, vale, realmente mis días empiezan de lunes a lunes a las 6 de la mañana y llego a mi casa después de las 10 de la noche, todos los días. Entonces, pues yo realmente en mi casa vengo a dormir. Pero así Visitas como tu que tenga casa. mucho tiempo de, sí, vengo a mi casa a dormir. Mantengo más tiempo fuera de casa que en casa, aparte de los fines de semana cuando me toca viajar, pues viajo y llego y empato semana otra vez con clase de 6 de la mañana desde el día lunes, toda la vuelta. Ahora, David, una, una pregunta un poco interesante de acuerdo a tu carrera musical. Hasta el momento, ¿has tenido algún sacrificio grande que te haya eh, hecho a, no sé, a pensar mucho, como de que, oye, ¿sabes qué? Tengo este viaje, o cuando empezaste ya a incursionar un poco más, ¿qué sacrificio pudiste haber hecho donde dijiste, no voy a sacrificar tiempo para esto? O tengo esto por esto, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué beneficios me va a dar esto, esto? No sé, ¿sabes? Sí, bueno, eh, realmente cuando uno entra a las bandas de marcha, lo primero que uno tiene que aprender es que cuando entramos a este mundo de una manera pues como más en serio y a comprometernos, es que no hay fiestas familiares, no hay cumpleaños, no hay viajes, no hay nada. Porque ya también va como en esa pasión de que uno le dicen, hey, voy a cumplir años. Ah, no puedo, tengo ensayo. Entonces,
es como esa reivindicación que nosotros le damos a la importancia que tiene para nosotros un ensayo. Es que realmente si nos ponemos a calcular, una banda puede ensayar en el año, no sé, más de 100 veces. Sí, sí, Y una persona puede cumplir año una sola vez, ¿cierto? Cumpleaños un solo día al año. sí, sí, Y para nosotros es más importante un ensayo de 100 que el cumpleaños de una persona que solamente es un día al año. O el cumpleaños de nosotros mismos. Muchas veces me ha pasado que yo tengo mi cumpleaños y mis amigos es como, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Que no sé qué. Yo no. Yo domingo tengo ensayo, paila, no, no, miramos otro fin de semana, miramos o el viernes o el sábado, pero el domingo no puedo hacer nada porque tengo ensayo. claro. Entonces es como yo que estoy sacrificando para obtener qué. Siento que el amor de las bandas de marcha es un amor muy desinteresado, porque pues finalmente son muy pocas las personas que se lucran de las bandas o que trabajan con bandas. El 98% de las personas antes gastan dinero para estar en la banda. Entonces es como una muestra muy bonita de amor por este arte y por este gremio. Nosotros renunciar a cosas materiales o renunciar a momentos con nuestra familia, con las parejas, con los amigos, renunciar a viajes, renunciar a experiencia, renunciar al descanso por, por eso. O sea, siento que todos los días renunciamos a cosas por la banda. Entonces creo que ese es el sacrificio más grande que nosotros hacemos por eso. Ok, ok. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos hace falta a México para aumentar nuestro nivel en las marchas? Bueno, y no solo en las marchas, o sea, para trascender a lo que le sigue. Esto va a sonar como muy cliché o muy lo que sea, pero siento que les falta aprender a desaprender. Ujú. A ver. ¿Por qué? Hay personas en México, y bueno, no solo en México, pero pues estamos hablando de México, Sí. que creen que tienen la verdad absoluta. Y pues no está mal porque finalmente todos defendemos siempre nuestros puntos de vista. La vuelta está mal cuando no aceptamos que hayan puntos de vista diferentes. Entonces, a ver, son dos polos muy diferentes. Una cosa es yo defender mi punto de vista, otra cosa es yo no aceptar que haya otros puntos de vista. Entonces, siento que por parte de los directores, he tenido acercamiento con un par de bandas en México y digamos que no hemos podido llegar a mucho por lo mismo. Porque siempre hay como esa mirada de no, 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 no. Usted no me va a venir a mí a enseñar cómo tengo que administrar mi banda, o usted no me va a venir a mí a enseñar esto, porque es que yo llevo tantos años, llevo 50 años en bandas, entonces no va a venir un peladito de 15 20 30 años más joven que yo a decirme qué hacer. Entonces siento que es como nadie tiene la verdad absoluta y finalmente todos tienen siempre algo que aportar. Y con eso te doy un ejemplo. Yo trabajo con una banda en un pueblo de Antioquia que se llama Santa Rosa de Osos. Ujú. Esta banda está conformada por niños de un colegio. Cuando yo llegué allá, me encontré una banda, eh, es una banda que sencillamente no era competitiva, ¿cierto? Era una banda que estaba pues como pensada para los compromisos del pueblo, para salir en las fiestas de la iglesia y todo eso. Pero, parce, o sea, no se imaginan todo lo que yo he aprendido de esos niños. Porque yo dar clase allá y acompañar ese proceso a lo largo pues del tiempo que ya voy a cumplir casi los 2 años, es todos los días darme cuenta de cosas diferentes de aplicar. Porque a ver, hay un error y es creer que todas las cosas funcionan exactamente igual en todos los lugares. Eso es imposible, porque las condiciones sociales, culturales, económicas, psicológicas, todo son diferentes. Entonces yo no puedo aplicar el mismo modelo que funcione en X banda en la otra y esperar los mismos resultados, porque simplemente son personas completamente diferentes.
Entonces es muy bacano porque pues yo ya tengo niños súper chiquitos, no sé, de 10 años, y es muy bonito ver la perspectiva que ellos tienen de la banda. Esos niños se estallan por ir a la banda y son felices allá y, ay, llegó el profe, yo no sé qué, toda la vuelta y se alegran de verdad cuando ven que uno llega al ensayo. Y eso es muy gratificante porque uno se da cuenta que algo estamos haciendo por esos niños y pues algo positivo también le estamos transmitiendo. Entonces, sí, pues yo puedo llegar a una banda, no sé, puedo decir ahí dentro de la misma sección de Meva o en cualquier parte, y yo, sí, vea, limpiemos la vuelta, que no, este Jantuján está sucio, entonces usted tiene que esperar más, o vea y lea esta figura así, o que la jerga, que abra más la mano, que posicione mejor este seisillo. Pero yo, como le explico, es un niño de 10 años. Claro, Porque es que si yo estoy tratando con gente que maneja el mismo lenguaje técnico que yo, o más lenguaje técnico que yo, pues sí es muy bueno, porque pues yo puedo hablar y ser muy específico con lo que yo necesito y todo el mundo me va a entender. El reto está es en yo cómo puedo coger un tema complicado y explicárselo a un niño de 10 años y que coja la misma idea de una persona que tiene lenguaje técnico. Entonces, en México es muy teso porque digamos que hay unos egos demasiado, demasiado inflados, pero impresionantes. Yo he tenido, pues ya como te dije, conocimiento de varios casos y de varios personajes que, pues, cada quien vive su película, ¿cierto? Pero pues son cosas que más que aportar, estancan. claro, Entonces, creo que, volviendo a retomar la frase del principio, las bandas en México deben de aprender a desaprender. Si los directores, es que a ver, partamos de una lógica, ¿cierto? Puedo ser muy redundante y lo que sea, pero pues finalmente es como parte de la espontaneidad de las respuestas, porque pues no fueron cosas preparadas. sí, sí, Eh, yo como director de mi banda, veo que yo aplico una metodología que no me da resultados. Y año tras año aplico la misma metodología y no tengo resultados. Pero hay una persona que aplica su metodología en otras bandas y una banda que no daba resultados, ahora ya da resultados. ¿Yo desde qué criterio le voy a decir a esa persona que la metodología no funciona si yo no doy resultados? claro, Pues puede ser lo más troglodita del mundo, lo que sea. Puede que yo les explique cómo tocar con plastilina, o cojo un papel y les dibuje palitos, o con muñequitos, o con balones, o con lo que sea. Pero si ellos me entienden a mí, pero ellos no le entienden a él, mi metodología es más efectiva que eso. claro, Entonces, es como esa capacidad de poderse reinventar y de poder entender que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces sí, creo que eso es la carencia que tiene México más grande porque allí hay gente demasiado talentosa, hay bandas muy numerosas, tienen instrumentos de buena calidad, tienen instalaciones de buena calidad, tienen todo para tener bandas de muy buena calidad, que las hay, pero siempre, siempre se puede ser mejor. Y muchas veces el avance o esas limitaciones parten desde el mismo staff. Un staff que quiere alcanzar resultados, pero que no trabaja en pro de ellos, es un staff ineficiente. claro. Y para ti, ¿cómo ves esta parte que también en México no se da siempre? O bueno, no en todos lados, pero muchas veces viene en parte esto del apoyo desde el gobierno, por ejemplo. Ya nos vamos a un tema un poco más político, pero muchas veces, muchas bandas no tienen staff, solo es el director y ya. ¿Tú qué consideras en esa parte? O sea, ¿realmente es importante tener un staff de mínimo por sección, apoyarte de otra persona más, o si armarte el equipo completo para que realmente haya algún resultado? ¿O cómo ves esa parte tú aquí en México? Digo que no hay muchas opciones, entonces bueno. Bueno, voy a hablar casi que desde la deducción, ¿cierto?
no desde algo muy... Me dice que si yo tengo un grupo de personas que se especialice en cosas diferentes, va a tener un resultado más eficiente. Porque una sola persona no puede hacer todo, y eso está más que comprobado. Que una persona dentro de un staff no puede ser bailarín, coreógrafo, director, escritor, percusión, darle clase a los trombones, darle clase a los saxofones. Eso no funciona, porque finalmente no sería tan eficiente. Mientras que si yo tengo, no digo que tener un profesor por cada sección, porque pues finalmente son muy pocas las bandas que podrían Claro, permitirse el dinero para hacer una cosa de esas. Pero si yo tengo un staff al menos de una persona que trabaje las maderas, uno que trabaje el brass, uno que trabaje la percusión y alguien que se encargue de la parte visual, va a ser todo 1000 veces más eficiente. Entonces, pues desde México, por ejemplo, con las partes gubernamentales y todo eso, es complicado, porque a veces, sí, bueno, no hablemos de México, hablemos de toda Latinoamérica, porque a veces toca ser un poquito hipócritas, porque, bueno, no estoy diciendo bueno, si es bueno o malo, lo dejará a consideración de cada uno. Pero, por ejemplo, un director tiene su banda, es de carácter gubernamental. Queda un candidato político que no sea afín a los ideales del director de la banda, pero pues esa persona es la que le va a dar la plata para que pueda seguir sosteniendo su banda. Ahí donde le toca a los directores ser hipócritas, porque es o trabajar con el opositor o quedarse sin banda. Y muchas veces no es solo el hecho de quedarse sin banda, sino qué va a pasar con todos esos niños y jóvenes que hacen parte de las bandas. Porque pues claro, realmente las bandas, más allá de solamente ser como una institución que se dedica a tocar y a competir, también se ven desde una perspectiva social como un ente de transformación. ¿Sí o qué? Meter niños en las bandas, así suene muy poético, muy romántico y lo que sea, así suene como bobada, realmente sí los aleja de muchas cosas. ¿Sí o qué? Los mantiene ocupados, no están ahí en la calle haciendo y deshaciendo. Entonces ahí entra el director, porque pues yo eso no lo he vivido, entonces creo que ahí entra ya el director en un debate moral muy teso, porque es o trabajar con la persona que no me agrada o dejar 100 niños sin nada que hacer claro. y quedarme sin trabajo. Entonces eso es muy teso. Entonces pues, hermano, finalmente toca trabajar así porque pues no hay de otra. Pues, o sea, si la gente fuera como, no, si no queda el candidato que yo quiero, renuncio y cierro la banda, pues no habrían bandas gubernamentales porque se cerrarían cada que haya cambio de mandatario. Sí. Eh, ¿Qué esperas que pase en 5 o 10 años con las bandas en Colombia? Bueno, realmente la proyección de Matt es seguir impactando comunidades y pues como digamos es nuestro eslogan, Matt sin fronteras. Si nosotros podemos llevar la música y pues esta cultura de marcha a una población de niños en la zona más apartada del país que ensayen debajo de un árbol con tarros, lo vamos a hacer. Porque finalmente, más allá de un trabajo, es como esa retribución que yo le doy al gremio pues, por lo que me ha dado, porque las experiencias y las cosas que yo he vivido gracias a las bandas no tienen valor monetario ni se pueden calcular. Entonces, pues realmente yo trato de hacer un buen trabajo con las personas pues sí, valga la redundancia, que trabajo, a los grupos que me vinculan, es darles como, más allá de enseñarles a leer una partitura, enseñarles a agarrar unas baquetas, porque eso lo puede hacer mucha gente, es enseñarles a pensar diferente. Creo que si nosotros impactamos las comunidades desde un pensamiento diferente, desde un pensamiento más crítico, desde un pensamiento siempre apuntando a lo constructivo, podemos tener siempre mejores resultados en cualquier tipo de disciplina, sea banda, sea universidad, sea colegio. Y pues finalmente nosotros no estamos educando músicos, estamos educando personas que el día de mañana van a salir a la sociedad y van a ser médicos, abogados, o van a ser, no sé, señores que recogen las basuras, o van a ser maestros, o van a ser tenderos, lo que sea, pero personas con valores, personas con criterio y personas muy disciplinadas. Finalmente, esa es la proyección que yo tengo y la perspectiva que yo tengo de las bandas, porque realmente, si nos vamos a ver en porcentaje, son muy poquitos
los que se quedan como en el gremio musical, o se dedican a ser profesores, o pues quedan ahí, sino que simplemente la banda se vuelve una etapa de la vida. Entonces, mi intención es siempre que cojan como esos valores fundamentales y aprendan cosas necesarias para poderse enfrentar al mundo y a las universidades y a los trabajos y a todo esto para tener mejores resultados. De acuerdo, muy bien, David. Y ya la última, para cerrar y ya irnos despidiendo, ¿qué consejo les das a los jóvenes que sueñan con llegar al nivel como el que tú has alcanzado? Porque si bien pues, yo sí ubico a mucha gente de Meva, de Colombia, por redes, pero la neta sí es como impactante, ¿no? O sea, de cierta forma los admiramos por el trabajo que realizan, por todo lo que han demostrado. Entonces, ¿qué consejo les das a los jóvenes, no solo de México, de toda Latinoamérica, que nos lleguen a ver, a escuchar? Bueno, y no, pues creo que decir que lleguen pues como a un nivel como el mío o el de las personas de Meva o las de Gran Banda es limitarlos. Si pueden ser el próximo Scott Johnson, si pueden ser el próximo Brandon Orlander, si pueden llegar a ser los directores de Pulse, de RMX, de lo que quieran, pues eso finalmente solamente lo deciden ustedes. Pues yo ya llegué a un nivel pues como con la banda y pues realmente mi meta no es marchar en Drum Corps, mi meta no es marchar en WGI, sino que mi meta es más como seguir impactando desde la educación pues seguir pues como con proyectos artísticos ya desde otras perspectivas. Pero mi invitación si quieren mejorar es trabajo consciente, disciplina y siempre ser muy responsables y muy respetuosos con los demás. Usted nunca sabe quién le va a dar la mano después. Entonces, si usted en el camino pues se dedica a generar enemistades, envidia, rencores, usted nunca va a saber las personas que a usted lo están rodeando, quién el día de mañana le puede dar la mano, o quién el día de mañana le puede enseñar, o quién el día de mañana puede hacer mejor que usted y usted necesita de su ayuda para algo. Entonces, eh, primero que se enfoquen en ser buenas personas. Una vez sean buenas personas, la única fórmula mágica para llegar a un nivel muy alto es ensayar. Pero ensayar no es repetir. Eso es un error muy común, que la gente cree que ensayar es sentarse en un pad o con una trompeta o con el instrumento que sea, hacer 50 veces lo mismo. No, es más eficiente tener una tercera parte de ese tiempo escuchándose y realmente mirando cuáles son sus errores y tratarlos de corregir, más que solamente repetir. Entonces, pues ese es como mi consejo y pues bueno, Mane, muy agradecido también contigo y pues con el podcast por haberme hecho la invitación. Pero pues como poderlos acompañar en un futuro con, con más episodios o hablando sobre otros temas de interés para las bandas. Y nada, para la comunidad de Mane, para la comunidad que esté viendo pues como, o sea, haya tomado el tiempo para ver este documental, este podcast completo, enviarles un saludo, invitarlos pues a que sigan adelante y sigan pues como trabajando fuertemente. Y nada, si pueden pasarse por la página de Matt, por mi perfil personal o por la orquesta, por lo que sea, y apoyarnos también, se les agradece. Y, y bueno, nos estaremos viendo por ahí prontamente en México, con la ayuda de Dios. Primeramente que así sea, David. También pues agradecerte por el tiempo, por dedicarte a, a lo que haces. Eh, Esperemos que no sea la única ni la primera vez que nos veamos en este podcast. Ya hablaremos después porque queda un podcast pendiente con tu hermano. Después los vamos a juntar a los dos y seguramente vamos a meter a Joseph en uno. Vamos a estar los cuatro seguramente. Entonces, se vienen cositas interesantes, divertidas. Y pues bueno, todo con un fin para que pues las bandas en América Latina, en LATAM, pues crezcan desde puntos de vista de diferentes personas que realmente están haciendo un cambio. Primeramente, Matt, pues que le siga yendo bastante bien. Ahí están en los comentarios, muchachos, en las descripciones. Van a estar las redes sociales de David para que lo vayan a seguir. Las redes sociales de Matt. Ya
igual con Joseph, pues les hemos hecho publicidad, pero aquí también les vamos a seguir dando publicidad. Primeramente que sigan teniendo buenos proyectos, que les vaya súper bien. Entonces, hermano, nos pasamos a despedir. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio el día de hoy. Nos estaremos viendo en otros episodios. Primeramente, todo sale bien. Y pues bueno, ¿algo que quieras agregar? Vámonos. Nada, pues que esperemos que se sigan siempre incrementando los espacios de visibilidad para las bandas, no solamente como solamente crear bandas y ya no. Por ejemplo, ver programas como este que se encargan de hacer contenido, o por ejemplo, páginas que se encargan de transmitir eventos, a tomarle fotografías a las bandas, marcas que se dedican, por ejemplo, también a la educación, que nada, que sigan trabajando duro y que bueno, hay que seguir. Claro que sí, hermano. Pues nada, muchachos, este fue el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Si fue así, a YouTube vayan a darle un montón de likes, a Spotify también. Ya saben que ahí estamos para que nos vayan a poner 5 estrellitas para que nos sigan recomendando en el podcast. Y pues nada, nos estamos viendo, muchachos, en un próximo episodio. Chao, chao.